Buenas noches, mi hermano, Dios les bendiga. Amén. Les bendigo con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a continuar entonces con lo que es la parte de la doctrina. Estamos hablando acerca de los reinados. Hablamos del reinado de Saúl y estamos casi entrando a David, o con David, pero siempre al tocar a David tenemos que tocar a Saúl nuevamente. Y lo importante, hermano, de los misterios que hay aquí en la palabra es que esto sirve también para nuestra vida espiritual, porque a veces después que Dios nos da algo, nos premia o nos honra, entonces si nosotros perdemos la obediencia, perdemos lo que Dios nos ha dado. Y eso es lo que hoy en día ha pasado con muchos ministros. Y cuando hablo ministro, hablo de hombre y de mujer, que Dios les ha dado la oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios no hace acepción de personas. Pero mientras Dios más nos honre, más humilde debemos ser, más obediente. Porque lo que Dios nos da no nos puede quitar el hombre, pero Dios sí nos lo puede quitar, porque Dios es soberano. Y Dios fue quien colocó allí a Saúl, ¿verdad? Aunque él sabía que iba a fallar, le dio la oportunidad a Saúl. Y eso es lo que nos enamora del Señor, que Él, aún sabiendo que usted y yo vamos a fallar, Él nos da la oportunidad. Entonces Él nos permite que en medio del caminar nosotros podamos rectificar si estamos haciendo algo mal. Entonces vamos a hacer una oración, ¿verdad? Y entramos en lo que es el reinado de David. Oh soberano Señor y Padre amado de la gloria, recibe toda honra, toda gloria, toda alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Mi alma te alaba y te glorifica. Te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por el privilegio que me permite de estar en tu mesa santa, Señor. Gracias por tomarme en cuenta para la doctrina, Señor, para la enseñanza. Gracias porque ella nos nutre. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú abres nuestro entendimiento y nos permites escudriñar las profundidades del Evangelio que están allí escondidas, atesoradas para los hijos del reino. Estamos acá, hijos e hijas, Señor, delante de tu presencia, con corazones contristes, humillados, Señor, ante ti, Rey soberano, pidiéndote cada día más conocimiento y sabiduría para no fallar contra ti, para no pecar contra ti, Señor. Gracias, Padre, trae bendición a nuestros hermanos que vienen en camino, Señor, quita todo tropezadero y que nosotros podamos entender lo que tú quieres que aprendamos en esta hermosa noche, en el nombre poderoso de Jesús. Ok, bueno, puede tomar asiento, hermano. Creo que la semana pasada hablamos acerca del ungimiento de David, ¿cierto? Amén. Comenzamos simplemente el ungimiento de David en el capítulo 16. Voy a leer una porción rapidito allí y entramos en el 17, que es la preparación después del ungimiento. Tenemos palabra entonces, ¿verdad? En el capítulo 16 de Primera de Samuel, dice: Samuel unge a David. Dice así la palabra: dijo Jehová a Samuel, una pregunta: ¿hasta cuándo lloras a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me matará. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Una pregunta. Él respondiendo: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Sacrificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
Ok, allí leímos la semana pasada, bueno, la semana pasada no, hace 2 semanas, ¿verdad? Porque estuvimos de campaña la semana pasada y no hubo doctrina. Pero esto es para hacer el recuento de lo que hablamos en la doctrina pasada. Nosotros habíamos hablado y habíamos estudiado que Saúl había sido ungido con aceite, pero en una totuma. Esto representa espiritualmente y representa al nivel profético. Los profetas sabían y conocían la voluntad de Dios y andaban entre profetas. Lo que Samuel entendió fue que el reinado de Saúl iba a ser momentáneo y pasajero. ¿Puede Dios hacer eso? Sí. Dice que cuando un pueblo es desobediente, cuando un pueblo no es obediente a Dios, Dios pone a alguien severo al frente para castigar la maldad del pueblo. Por eso hoy en día vemos muchas iglesias, aunque hay una sola iglesia, pero hablamos a nivel mundial, muchas iglesias que están direccionada bajo gente mala, puede ser hombres o mujeres, que no se sujetan a Dios y que son fuertes. Y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué Dios lo permite? Gloria a Dios. Cuando usted lee en Apocalipsis, dice los 7 modelos de iglesia. Cuando entremos allí vamos a conocer muchas cosas. Allí lo que me da a mí entender cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Si nosotros somos obedientes a la palabra y nos sujetamos a Dios, Dios va a poner a alguien que se sujete a Él. Pero si nosotros no nos sujetamos a Dios, Dios va a castigar nuestra maldad. ¿Cómo? No se va a bajar de arriba con una correa, con un bate. No, Él tiene sus métodos, Él tiene su mecanismo y Él tiene su forma. Entonces nos pone un rey perverso, un rey malo. Y estudiamos también hace 2 semanas atrás, de que cuando Samuel el profeta se entristece, dice que se entristeció. Jehová le dice: no te entristezcas, Samuel, porque a la verdad no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Porque lo legal era que el pueblo pidiera nuevos profetas, o que fuesen pedidos nuevos jueces, ¿verdad? Que fuesen buscados jueces nuevos, que no fuesen los hijos de Samuel. Amén. Pero ellos más bien dijeron: no, es que no queremos que ya Jehová sea nuestro rey, queremos un rey de carne y de hueso. Y qué elección tan mala, porque yo prefiero ser dirigido por el Espíritu Santo. Yo prefiero ser dirigido por el Dios que hizo los cielos y la tierra, y no ser dirigido por hombres. Amén, gloria a Dios. Entonces, dentro de la iglesia hay mucha gente siendo gobernada por hombres, dirigido por hombres. Esto lo digo en el buen sentido. Iglesias naturales, donde no hay nada sobrenatural, porque el líder es natural. Y la Biblia dice que nadie puede dar lo que no tiene. Entonces vemos la diferencia entre Saúl y David. Saúl, un hombre que Dios lo respaldó en cierto momento, hasta que él se creyó más grande que todos y empezó a hacer las cosas según él. En ese momento Dios lo desecha, lo aparta, lo quita, pero le dice a través del profeta Samuel que ya tenía otro rey. O sea, yo le pregunto, la pregunta que debemos hacernos es: si usted está en una empresa, hermano, y usted es un gerente o es alguien de peso, y el dueño, ¿verdad?, le dice que lo va a quitar usted y que va a poner otro inferior a usted por encima de usted, ¿no se le prende las alarmas? Que seguro usted le va a hacer la guerra a esa persona, ¿verdad que sí? Imagínese que usted sea el gerente y le diga: en esta semana ya Dios no quiere que tú seas más su gerente, pero el gerente va a salir de los mismos que son subalternos tuyos. Y si usted llega a saber quién es el que lo va a suplantar a usted, usted le va a hacer la guerra. Téngalo por seguro que le va a hacer la guerra, ¿verdad, hermano Franklin? Si usted sabe que a alguien lo van a subir por encima de usted y usted sabe quién es y usted está al frente, usted va a tratar de derribarlo. Usted va a tratar de quitar ese estorbo humanamente. Bueno, pero si uno está en una congregación y uno sabe que el líder está haciendo las cosas malas, ¿verdad?, uno tiene que sujetarse a ese líder aunque esté haciendo las cosas malas. Sí, porque Dios está viendo. Acuérdate que David siempre se sujetó a Saúl. Siempre. Pero la palabra también dice: el cristiano ve el mal y se aparta.
Sí, no te vas a hacer cómplice, pero tampoco vas a ser enemigo de la persona que está allí, porque si Dios la pone, es por un propósito de Dios. ¿Sí me entiendes? Lo que me refiero es, como la palabra dice, si yo estoy viendo que están haciendo mal, y la Biblia a mí me dice que el cristiano ve el mal y se aparta, o sea, sí, pero tienes que entender el propósito. Ya la misma Biblia te va a ir desglosando, porque lo que estoy dando es un recuento. Cuando entremos ahorita en lo nuevo, todas esas respuestas están allí. Notamos y vemos entonces que cuando el profeta Samuel va, ¿verdad?, y va a ungir al rey, porque ya Saúl había agarrado el manto al profeta y lo había rasgado, y él le dijo: locamente has hecho, dejaste al rey vivo, dejaste las cosas que Jehová dijo que matara, las dejaste vivas, y dijo: ya Dios ha cortado tu rey. Pero él seguía reinando físicamente, humanamente. El rey de Israel era Saúl. Pero la pregunta es, allá arriba, ¿quién era el rey? Gloria a Dios. Allá arriba se nombraba un tal David, ¿verdad? Se hablaba de David, pero no se hablaba de Saúl. A veces terrenalmente se habla de un líder y todo el mundo lo tiene por líder, pero cuando usted pregunta allá arriba ya no lo conocen. Ya lo borraron de allá arriba. Qué fuerte, ¿verdad? Querer ser algo que no es allá arriba, sino aquí abajo. Ser reconocido por los hombres, pero no por Dios. Yo prefiero que a mí me reconozca Dios, aunque los hombres no me reconozcan. Amén. ¿Verdad que sí? Mejor es que Dios nos apruebe, porque el que aprueba y desaprueba es Dios. Amén. Entonces, a veces nosotros queremos que la gente nos apruebe, hermano, que la gente nos lance la alfombra y que nos diga qué bien lo hiciste. Pero yo le pregunto, ¿será que Jesús, siendo el hombre más maravilloso de la tierra, lo elogiaba o lo calumniaba? Si Jesús, siendo el Hijo de Dios perfecto, lo calumniaron y dijeron todo tipo de mal contra él, mintiendo, ¿por qué tendrían que halagarnos a nosotros? Y el apóstol Pablo, que escribió 12 cartas, se le atribuyen 13, dijo: si yo aún fuera visto bien por los hombres, no agradaría a Cristo. Entonces, el verdadero llamado de Dios, el verdadero hombre y mujer de Dios que se sujeta a Dios, que habla verdades, va a caer pesado. Aunque usted no haga mal, la gente, usted va a caer pesado. ¿Por qué va a caer pesado? Porque cuando se habla verdad, hermano, no todo el mundo le gusta escuchar la verdad. La gente prefiere que vivir de una mentira y son felices, aunque le pinten una mentira, que le digan: no, tú eres santo, te vas a ir para el cielo, pero cuando se mueren se encuentran en el infierno. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues bueno, que tú quisiste pintarte un evangelio a tu modo, a tu forma. Yo siempre lo he dicho, hermano, nosotros los ungimientos, hermano, tienen que ser gente madura. Y lo vimos en doctrina. Cuando usted unge a alguien que no ha sido preparado, se endemonia. El aceite le hace daño, porque está usurpando algo espiritual que no estaba preparado. Por eso Jesús dijo: nadie echa vino nuevo en odre viejo, porque lo rompe. ¿Sí me entiende? Por eso es que el líder que es puesto por Dios resiste, permanece, llega hasta el final. Pero el que es puesto por hombre le pasa como Saúl. ¿Qué le pasó a Saúl? La unción terminó matándolo. Hay gente que termina siendo muerta después del ungimiento. Y cuando unge pues, a una persona, eso, o sea, porque a veces, como hay una conferencia de pastores, ¿verdad? Y se unen los pastores, y vamos a ungir a Juan, a Pedro, a Pedro, o sea, eso ya viene tiene lo que conforma esa confraternidad. Fueron a un lugar de retiro, el Espíritu Santo le dio las orientaciones, las visiones. Debería ser así. Para poder proceder, hacerse proceder. Mira, debería ser así. O sea, un ungimiento tiene que traer características, tiene que traer algo. Por lo menos un ejemplo.
Si usted lo van a ungir como evangelista, me voy a meter yo en ese caso, usted ya tiene que haber salido a otros estados, ya usted tiene que haber predicado y tiene que conocerlo en otros lugares, ya usted tiene que haber orado, tiene la gente que haber sanado, ya usted tiene que haber sido usado, no siempre, pero en algunos momentos libertando gente endemoniada. Tienes que tener experiencia, tienes que tener algo que la gente diga, sí, Dios lo usa. Pero si usted nunca ha salido del sector Tocuyito, ¿cómo lo van a ungir como evangelista? Si no lo conoce nadie. Es igual cuando van a ungir a un pastor tienen que ungirlo, hermano, no lo ungen antes, si no tiene mínimo ovejas. ¿Cómo usted va a ungir un pastor que no tiene ovejas? ¿Y a quién va a pastorear? ¿Sí me entiende? Siempre tiene que haber requisitos. Porque la Biblia está llena, dice que un pastor o diácono tienen que tener requisitos, ¿sí o no? Es necesario que el obispo sea irreprensible, no pendenciero, no dado al vino, sin dobleces, que se sabe comportar, que tiene su casa en orden. Así como todo liderazgo tiene orden, así también son los ungimientos. Pero a veces sentimentalmente, para que no se vaya, pobrecito, pobrecita, terminan ungiendo personas que todavía no es que no sean de Dios, sino que no están capacitadas todavía y son prematuras. ¿Y qué es lo que hace? Lo hablábamos también en la doctrina. Si usted agarra un niño recién nacido y lo pone a caminar, seguro que se va a poner campado, ¿verdad que sí? Porque su formación, sus huesos son demasiado frágiles. Sí los tiene, pero son débiles. Porque no es fácil llevar el peso de un ministerio encima, hermano. No sé si usted me capta. Si a uno sin ungimiento el enemigo lo persigue, ¿cuánto no más el enemigo lo va a perseguir después que usted lo declara ministro del Dios Altísimo? Porque uno ve cómo suceden las cosas, ¿verdad? Y una cosa que particularmente, ¿no? Yo me baso mucho porque, como dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre, ¿verdad? Entonces, si hay una confederación de pastores y de iglesias, pues, y hay un maestro, ¿verdad?, que está capacitado porque se preparó en la palabra, tanto tiene la escuela de la vida y tiene la escuela de la universidad, porque esa confraternidad de pastores no pone, como decir, una iglesia, pues, donde por lo menos asistan y se vea doctrina, sea quien sea, 3 veces a la semana, porque ocupan el tiempo en otras cosas de distracción y no ocupan el tiempo en que en verdad los hermanos, por la descomposición que ha traído, que se han venido, que se han ungido, que han tomado un puesto que no les corresponde, no ven clase para que entienda lo que es de verdad ser para seguir a Cristo, pues. O sea, pero lo que pasa es que hay que ver cada propósito que hay en cada iglesia y cómo Dios está tratando con cada líder. Nosotros por lo menos es como de un instituto, o sea, si tenemos un profesional que tiene la experiencia tanto de la vida, porque ha caminado, ha pateado la calle, tiene experiencia de un instituto, ¿verdad? Debería haber una iglesia regente, por lo menos para el nuevo creyente, el viejo creyente, el que sea, vaya a ese instituto a prepararse. Yo creo que es mejor la preparación, porque si no preparamos al personal para el combate, antes de llegar ya estamos perdidos. Sí, pero acuérdate que cada iglesia es autónoma. Entonces hay iglesias niñas, por eso es que estamos hablando dependiendo de los líderes que estén al frente. Porque si son líderes maduros, ellos van a decir, vamos a hacer todos un día a la semana, vamos a agarrar todas las iglesias y vamos a ver doctrina profunda. Hay gente capacitada, hermano. El hermano Esdras Fagundes es un hombre muy preparado, muy sabiondo en cuanto a la palabra. Todos los lunes, un culto unido. O sea, yo baso en la palabra. No estoy imponiendo nada, sino yo he visto que antiguamente, el evangelio antiguo, cuando estaba en el mundo que yo veía, eso provocaba una disciplina, un respeto, que hoy en día se ha perdido. ¿Y por qué se ha perdido? Porque no hay doctrina, hermano. No se ha perdido, tú no me estás entendiendo. O sea, lo que pasa es que hay líderes que no son líderes y no te van a entender, y nos guste o no nos guste, son líderes y ellos son autónomos.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ir orando, ayunando, velando para que Dios cambie su manera de pensar y luego venga la unidad. Si fuera fácil así ir, uno los convoca, pero la cuestión es que vengan. La cuestión es que ellos... Yo no estoy hablando de esta iglesia, ¿no? No, estamos hablando de la confraternidad como tal. Bueno. Pero el maestro, el que sea, que una actitud que uno se prepare, por lo menos 3 veces a la semana, uno va entendiendo mejor el evangelio, mejor la palabra. Pero no podría ser en horarios de iglesia, no. Tiene que ser como tipo universidad, pero la gente es floja para estudiar, hermano. Acuérdate que el cristiano ni de broma lee Biblia cuando vienen a la iglesia, porque en la casa no lee. Hermano, Cristo vino y aquí había flojo que ver todo, y él dejó su huella, listo. El que quiere ir al instituto y el que no quiere ir al instituto, por eso. Y alguien que no pase por una escuela y tenga conocimiento, ¿cómo va a estar, le van a estar dando cargos de esto y aquello y del otro? O sea, eso que me refiero. Bueno, pero ya cada quien dará cuenta a Dios por eso. Nosotros estamos responsables aquí, en un nuevo renacer de fuego. Nos toca primero por la casa y después expandir hacia afuera. De todas maneras, yo creo que eso viene en el nombre de Jesús. Bueno, disculpe, no, yo le aconsejo, como usted tiene estudio, tiene maestría, ha estudiado, yo le recomendaría, pues, una humilde opinión, que usted puede poner, buscar un lugar para que usted dé clase, y el que quiera ir que asista. O sea, independientemente de, ¿me explico? Como un instituto. Sí. Como usted tiene su doctorado, es profesional, tanto como le vuelvo y repito, como del mundo, porque ha pateado la calle, tiene experiencia de lo malo, de lo más malo, de lo bueno, lo súper bueno, fue y se preparó. Usted debería, porque hay mucha gente que está interesada en aprender. Después hablamos de eso, hermano. Es para continuar la línea. Sí, no, pero se me va. Sí. Entonces dice, hermano, bueno, estamos hablando, ¿verdad? Y decimos que al estudiar estos casos, nosotros nos vamos a dar cuenta porque nos sirve como un espejo. ¿Para qué? Para que nosotros nos revisemos. O sea, cuando nosotros hablamos de doctrina, estamos hablando de algo, de un escáner, hermano, interno, ¿no? Y que si nosotros se nos enciende la lucecita, como los carros cuando le falta el aceite o le falta cualquier tipo, ¿verdad? de cuestión para poder avanzar. Así es en el Evangelio. En el Evangelio nosotros, cuando Dios nos pone en un lugar y viene alguien y nos dice algo, no tenemos que verlo como un enemigo, tenemos más bien que verlo como que Dios usando otro vaso para decir, ella así no es. Pero a veces el orgullo y el ego, hermano, de que yo soy fulano de tal, ¿quién me va a venir a corregir a mí? ¿Verdad que sí pasa mucho? ¿Qué te pasa? Yo soy el ungido, soy la ungida, soy. Ahí ya hay altivez, hermano, ya ahí se enciende la lucecita de altivez. Y dice que antes de la caída viene la altivez. Entonces todas las personas altivas terminan cayendo, hermano, porque nosotros tenemos que entender algo, y es que el propósito de Dios, hermano, es primeramente matar el viejo hombre. Y cuando hablamos del viejo hombre, es esa naturaleza que se revela contra nosotros. Usted a veces hace cosas que usted no quiere hacer y termina llorando y pidiéndole perdón a Dios y dice que fui arrastrado, ¿verdad? Por algo que yo sé que está malo, no quise hacerlo, pero terminé haciéndolo. Y usted se pregunta, ¿por qué yo tengo que ser así? Y eso es una naturaleza humana que tenemos todos, hermanos. Es como el diabético que le dice que no puede comer azúcar, pero cuando pasa por la panadería se antoja de todos los dulces. ¿Me entiendes? Y es ese tipo de cuestiones que lo prohibido es lo que más nos llama la atención. Lo que nos dicen no toque, eso es lo que queremos agarrar. Pero lo que tenemos nosotros acceso para agarrar no nos apetece. Usted no se molesta con usted misma o con usted mismo. Yo por lo menos había tiempo donde tenía dinero y pasaba por todos lados, no quería comer nada, hermano, no me apetecía nada. Pero el día que no tenía ni un bolívar, no, de todo me antojaba. Y yo decía, yo sí soy, ¿verdad? Bien bonito. Cuando tengo para darme el gustazo, pues no me apetece. Pero cuando no tengo ni un bolívar, entonces me antojo de todo. Así somos los seres humanos, invadidos por una naturaleza pecaminosa que nos arrastra a pecar, porque el pecado nos aleja de Dios. Entonces vemos aquí que Saúl, hermano, ya había sido desechado y Samuel
teniendo a un Saúl por rey terrenalmente, tenía que ungir a un rey que tenía que ser procesado. Habíamos hablado en la doctrina pasada que Saúl se le dio el reinado, pero no lo procesaron. Hay gente que lo ungen, pero no pasan desierto, no están preparados. Y al mes, a los 2 meses, 3 meses, usted dice: ¿qué pasó con el ungido? ¿Qué pasó con la ungida? Terminan, hermano, en fracaso. ¿Por qué? Porque no fueron preparados primeramente por Dios. En el desierto, en la escuela de lo que es los ministros del reino. Nómbreme usted un profeta que no haya pasado desierto. Ay, poder. Si ellos vivían en el desierto, hermano. Eran perseguidos, ¿sí o no? Y yo nunca vi un profeta quejándose porque lo persiguieran. Bueno, Jeremías un poquito, pero igualito iba y hacía la obra. Hay cristianos en la iglesia que no me vio, que no me saludó, Que no me tomó en que cuenta. no me tomaron en cuenta, que no me pusieron. Me voy de la iglesia, son unos hipócritas, fariseos, escribas, porque así hablan. ¿Usted cree que un evangelista va a hablar mal de las autoridades? Si David, estando bajo la tutela de Saúl, ¿usted vio a David hablando mal de Saúl? Entonces, ¿cómo es que los recién ungidos andan hablando mal de las autoridades? ¿Y cree que le queda bonito? Eso se llama rebeldía. ¿Sí o no? Hay que esperar su tiempo. Uno espera el tiempo, hermano, porque cuando Dios te dice a ti que te va a honrar, ¿quién podrá meterse en el medio cuando Dios decide honrarte? Nadie, hermano. Lo que Dios dijo que era suyo, eso es suyo, eso no se lo quita a nadie. Ahora, si usted se pone desobediente a Dios, pues Dios se lo quita, pero se lo quita a Él, no el hombre. Lo que Dios da no te lo puede quitar el hombre, pero te lo puede quitar Dios. Dios sí. ¿Quién le dio a Saúl el ungimiento? Dios. Pero como Dios sabía que iba a fallar, le dijo: no me lo vayas a ungir con aceite de cuerno, úngemelo con aceite en una tapada, porque este no va a durar mucho. ¿Usted cree que Dios no sabe que hay gente que va a durar hasta el final y gente que no va a aguantar el proceso? Son muchos. Cuando viene el peso de gloria, hermano, viene la presión. Y hay gente que no está capacitada y adaptada para una presión. Que se le levanten 3, 4 gigantes al mismo tiempo, que se le levanten 4 pruebas al mismo tiempo, a ver cómo usted va a reaccionar. Porque un líder tiene la capacidad de dar el frente, de estar al frente, aunque se le esté cayendo el mundo en pedazos. El verdadero líder, hermano, no echa la obra a un lado porque tiene problemas. Problemas tenía David, ¿sabe? Que lo vamos a estudiar ahorita. Problemas tenía para tirar para arriba. Y David ni sabía que los ojos de Jehová estaban sobre él. Pero llegó el momento de la honra. Un muchacho de 16 años, lo estudiamos en la doctrina pasada, dice acá que en el capítulo 16 que cuando Samuel ve a los hijos de de Isaí, dice: este grandotonte es, me parece, Elías, este grande es. Y Jehová enseguida reprende al profeta y le dice: no mires su parecer, no mires lo de afuera, no mires lo exterior, porque yo lo desecho. Yo miro el corazón, yo miro lo que no miran ustedes, lo veo yo como Dios. Y así fueron, hermanos, los 3 mayores de Isaí, y fueron rechazados por Dios, hasta que ya tiene que el profeta hablar con Dios en su mente y decirle: creo que, Señor, ¿dónde está el que tú mandaste ungir? Estos son todos los hijos. Y luego le pregunta: ¿y son todos estos tus hijos, Isaí? Le dice: no, hay uno, falta uno, pero ese es el cuidabeja, ese es el menor, ese es el que no tiene valor, ese es el insignificante. Y el profeta le dice: bueno, mándelo a buscar, porque hasta que él no se siente a la mesa, ninguno come. Cómela. Entonces, como Dios cambia de un día para otro tu estatus, quizá eres el que menos sin valor en el sitio donde estás, y viene un profeta usado por Dios y te pone en el lugar más alto, de ser el último a llegar a ser el primero. La Biblia dice que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Entonces, hermano, nosotros debemos gozarnos con lo que Dios nos pone. Yo no veo a
David renegando de la posición donde él estaba. Yo quizá me atrevo a creer que David quería a sus hermanos, y quizá David decía: quiero ser como uno de mis hermanos, uno de esos que pelean la guerra, porque David veía a sus hermanos vestidos de guerra, vestidos, hermanos, como un soldado del escuadrón de Israel, y quizá David humanamente quería una posición sin saber que la que él tenía era la mejor. A veces nosotros tenemos en poco el lugar donde Dios nos ha puesto. ¿Y por qué le digo esto? Eso fue el capítulo 16, yo quiero que nos vayamos al 17, porque es necesario que veamos la preparación. David mata a Goliat. Dice que en ese tiempo ya Saúl había sido desechado, ya las cosas no le salían bien, ya se había llenado de un miedo. Creo que en el 16:24, perdón, es donde está atormentado por un demonio, ¿verdad que sí? En el 21. En el 20, vamos a leerlo del 20, 16:20, antes de pasar al 17. Dice: y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Y viendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl le envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Vean las diosidades. Dios, por un lado, le dice al profeta Samuel: ya está desechado Saúl, no es un desobediente, no lo quiero. Aunque el pueblo quería a Saúl, ya Dios no quería a Saúl. Luego el profeta Dios le dice al profeta: anda, Isaí, me unges a David. Pero vean lo que estaba pasando en el mundo, como una novela entretejida allí. Dice que Isaí mandó unos alimentos a Saúl con su hijo, pero halló gracia delante de Saúl, y él tocaba el arpa, y el demonio o el espíritu malo que venía de parte de Dios y caía sobre Saúl solamente tenía alivio cuando David estaba allí. Habíamos hablado en la doctrina pasada que cuando una gente es portador de la gracia de Dios y Dios anda con él para donde él vaya, los demonios tienen que huir. El escenario tiene que cambiar el ambiente. Era un ambiente de tristeza para Saúl, de desconsolación, pero cuando él estaba cerca de David, le gustaba estar con David por la presencia de David. ¿Verdad que hay gente que a usted le gusta hablar con ellos en el día? Sí. Hay gente que a usted le gusta y dice: oye, me gusta hablar con este varón, me gusta hablar con esta sierva, porque transmite paz, transmite alegría, transmite gozo, transmite entusiasmo. Pero también hay gente que es mal portadora de espíritus malos, y usted cuando habla con ellos se va airado, le duele la cabeza, y usted dice: este es una nube negra, porque siempre anda con tristeza. ¿Será que hay hermanos que en su cabeza tienen una nube negra? Que todo es tragedia, todo es malo, esto es malo, y me tienen rabia, y me tienen odio, y no me quieren, y me tienen en poco. Tiene en su cabeza una nube negra. Porque ¿qué le tiene que interesar a la persona si lo quieren o no lo quieren? Contate que lo quiera Dios, con eso es más que suficiente, ¿verdad? Pero son gente que tienen el autoestima en el suelo, que si no los ponen, no los toman en cuenta, se sienten inferior, hermano. Entonces la manera de llamar la atención es formando un escándalo en la iglesia. Sí, me paro ahí a decir 4 barrazadas y hablar a peste, para que vean que yo sí soy bravo, de verdad. Así es. Así no es, hermano. Eso es lo que lo hace ver más bien más niño espiritual se ve, ¿o no es así? Ni ganas le provoca. Como cuando el niño usted le quita la chupeta, ¿qué hace? Se revuelca y se pone a llorar. Así son a veces los hermanos en la iglesia. Usted no lo pone una semana y se revuelcan ahí a llorar para que le den el dulce. Un niño espiritual, una niña espiritual, ¿sí o no? Así es, a mí me tocó pasar fuertes aquí, ¿verdad, hermana Román? Como un mes, ¿verdad? Yo calladito, mire. Y le daba la gloria a Dios. A mi hermano Franklin también vivió esos momentos, ¿verdad, hermano?
Usted me vio a mí desenfocado, me vio tirando piedras, me vio bravo, como una persona adulta en el Señor, aguantando mi chaparrón de agua. Le dije, menos mal que la experiencia me ha enseñado que algún paraguas, cuando iban a empezar a atacarme, yo sacaba mi paraguas espiritual y venía toda esa lluvia mala y yo tranquilito, relajado. En algún momento escampará. Como cuando viene una tormenta y usted tiene donde refugiarse, y hasta que no escampe usted no sale. Bueno, así es el espiritual. El espiritual, cuando viene la tormenta, dice, bueno, me voy en cueva un ratico, pues me meto en la cueva y déjalo que en algún momento saldrá el sol. Pero el necio se pone a pelear con el agua. El necio se pone a pelear con las nubes. El necio se pone a pelear con Dios. ¿Para qué llovió si hoy salí, Señor? Hoy no podía llover. ¿Para qué tenía que caerme el agua encima? Ese es un necio. Ese es el que no conoce a Dios. Yo le digo algo, si en aquellos tiempos nos tocara caminar sin carro a la 1 de la tarde en pleno desierto con la arena metiéndose en los ojos, usted iría a evangelizar y a predicar a la 1 de la tarde. Esta gente caminaba. ¿Te he ido a los médanos de coro? Váyase para allá a la 1 de la tarde y camine todo eso, ¿verdad? Para que usted vea cómo se cansa, porque los pies se le hunden en la arena. Bueno, imagínese a Jesús y a sus discípulos caminando el desierto. Y usted no lo ve a ellos ahí quejándose. Pero la iglesia de hoy en día quieren es limosina, agüita de coco, y que me aplaudan y me digan que lo hice bien. Si no, no voy a la iglesia. Así no es. Ese evangelio yo no lo conozco. Pero ese es el evangelio que quieren mucho. El evangelio de la felicidad. Cuando esto es sufrido, hermano. Entonces vean, el capítulo 17, vea lo que pasó. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efén-damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de la altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba a su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles una pregunta: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Otra pregunta: ¿no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de quién? No dice de Dios, ¿verdad que no? ¿Los siervos de quién? Saúl. Del hombre terrenal, de Saúl. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, tomaron ánimo y fueron a la guerra. Así dice. Se turbaron y tuvieron gran miedo. Ahora yo le digo algo. Ya el Espíritu Santo no estaba sobre Saúl, por lo tanto no había en él confianza. Cuando un cristiano pierde la confianza, eso sí está feo. Cuando un cristiano se siente menospreciado y le falta la identidad, quiere decir que la cosa viene grave y que hay que rápidamente volver otra vez a buscar de Dios para volver a tomar confianza en él.
Y dice que este paladín gigante, lo que pasa es que el diablo es tremendo, hermano, que el Señor lo reprenda en esta hora. Cuando usted anda mal o yo ando mal, Él sabe y se acerca y nos desafía, porque Él dice: ¿qué me vas a estar diciendo tú si tú andas más torcido que un cigüeñal? ¿Sí o no? Usted cuando va a echar fuera un demonio, o cuando usted va a un lugar, usted dice: que no me vaya a sacar los trapitos al sol, Señor, por favor, cállese, demonio. ¿Hay gente así o no la hay? ¿Verdad? Porque dicen: no, el diablo me va a avergonzar, yo mejor no voy. Viene el hermano fulano de tal. No, hermano, Dios le revela: yo mejor no voy para allá, porque no quiero que me vaya a avergonzar el Señor. Pero hermano, Dios no avergüenza a sus hijos. ¿Sí me entiende? Dios siempre tendrá gente preparada. Y es lo que yo le digo. Por eso es que el ungimiento no puede ser cualquiera. A la hora que usted va predicando, predica abiertamente. El que le cayó, y al que no le cayó, bueno, gloria al Señor. Pero a la hora de ministrar y llamar a las personas, si usted tiene que dar una palabra dura a alguien, quítese el micrófono. Porque eso le interesa a la persona, a usted y a Dios, a más nada. Falta de ética ministerial. ¿Sí me entiende? Amén. Y una vez yo hablaba con un varón allá, estando por allá en otra iglesia, me reservo el nombre, y estaba líder de evangelismo, y el varón le tocó predicar, y cuando lo vi así, le dije: el varón, que sea la última, menos mal que Dios es bueno y le cerró los oídos a las padres. Pero pasó una niña, varón, con una falda vestida un poquito como que a la moda de ahora, ya usted sabe. Y aquel varón emocionado empezó a orar sobre esa muchacha y reprendiendo el espíritu de prostitución, una niña de 14 años. Si usted tiene una niña de 14 años y va a la iglesia y ve un predicador que le está reprendiendo un espíritu de prostitución a su hija, ¿cómo se pone usted? Que si una mamá fiera se come vivo al predicador y le deja los cueros en las uñas. ¿Lo es o no es? No, porque Dios me va a defender, varón. Le dije: no. Si usted sigue metiendo la pata así, va a llegar el momento donde lo van a dar duro y después no diga: el Señor no me defendió. Porque le está diciendo: ten ética. Si usted va y a pleno micrófono y con unos parlantes grandes, que todo el barrio se enteró de lo que él estaba hablando. Y cuando el pastor me viene y me dice: varón, él anda contigo, le dije: sí, pero esta actividad no es mía. ¿Quién lo puso ahí? Yo lo puse. ¿Por qué me llamas a mí? Si tú me preguntas a mí, yo te digo si él está apto o no está apto. Usted lo puso, usted se hace responsable. Yo lo puse. No, usted no lo puso, varón, pero él anda con usted, sí, pero él está siendo entrenado. Él todavía no está apto. Y usted lo montó en una actividad, en una campaña con iglesias invitadas, y así que si le vienen a formar su escándalo, agárrelo, que eso es suyo. ¿Es o no es? Y a veces la gente dice: pero este hermano sí es chaucero. Cuando le toca ministrar, ¿para qué pone a los otros cantar? Para que la gente se distraiga cantando, porque el que se está ministrando no es asunto de la gente. Amén, así es. Entonces la gente que no entiende y que es necia, que no sabe cómo se trabaja lo espiritual, habla lo que no entiende. Chismoso. Sí. Hermano, ¿Es o no es? hermano Eric, ¿qué le estarán diciendo? Claro. Entonces, hermano, uno tiene que tener, hermano, una preparación para poder después ministrar a otro. Es como meterse en un problema, ¿verdad? Claro, hermano. De paso, menor de edad, y dice aquella frase, ¿verdad? Cónchale, mire, eso es desagradable. De hecho, una vez también estudiando leyes, le dijo un varón, dijo: no, los testigos de robar. Le dije: no vuelva a decir eso. Si hay testigos de Jehová y le agarran el video y lo denuncia, usted va preso. Usted, cuando lo robó un testigo de Jehová, nunca. ¿Y por qué usted está diciendo los testigos de robar? ¿Lo robaron a usted? No, pero que porque ahí dice. Siga diciendo lo que por ahí dice. Mire, hermano, si estuviéramos en Estados Unidos, por cada palabra, yo creo que las iglesias, las cárceles estuvieran llenas de cristianos evangélicos mal hablados.
Bueno, ahí está mi hermano Franklin, el guardia, compañero de milicia. ¿Qué pasa? ¿Hay sanciones para las personas que hacen falsas acusaciones en público? ¿Que le cabe cárcel o no le cabe? Sí, porque es público notorio. Lo están poniendo de calle público. Pero usted enseña eso y no, el hermano se salió fuera de orden, está defendiendo. Yo no estoy defendiendo a nadie, le estoy diciendo que aprenda a cuidarse, porque por la gracia de Dios no hay gente presa todavía. Porque para levantar calumnias e injurias, ¿cómo aquí Dios me dijo cuál Dios? ¿Cuándo usted vio a Jesús insultando a la gente? Jesús no insultó ni a Barrabás, no insultó a Judas. Jesús no los insultó. Ah, pero los cristianos, aleluya, quieren andar insultando a las personas. Y con eso soy más espiritual, hermano. No, con eso lo que estoy dando a conocer es que soy falto de entendimiento y que lo que me dieron me queda muy grande. Que el pacto que me dieron no es de mi talla. Y suena pesado, pero así es. Así es. El pastor tiene que hablar con pastores, el evangelista con evangelistas, el profeta con los profetas, porque Samuel desde niño, claro, fue apartado para Dios. Ahora vea esto, hermano. Dice que Goliat, ¿verdad? Desafiaba al rey, al Saúl, al carnal. O sea, Saúl representa a la persona que gobierna carnalmente. O sea, Saúl representa una persona que gobierna según lo que él cree o lo que ella cree. No lo que Dios dice, sino lo que a mí me parece. Yo creo que podemos hacerlo así. Y usted le dice, ¿usted cree o Dios le dijo? No, es que no sé si Dios me habla o no me habla. Oye, la cosa está grave. Si usted no sabe identificar entre la voz del enemigo y la de Dios, está feo el asunto. ¿Sí me entiende? Porque uno en un ejército, hermano, yo conozco las voces de mi líder, ¿verdad, Franklin? Usted conoce la voz del general. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Aún las ovejas conocen la voz de su líder. Si usted no conoce la voz de Dios, ¿cómo es líder? Entonces, ¿cuál es su líder? Es que no sé distinguir. Entonces, métase más en la Biblia para que aprenda a saber cuándo es Dios y cuándo no es. Porque ese sinvergüenza se disfraza como ángel de luz. Y él no le va a hablar como diablo, le va a hablar como cordero. Dice, ¿verdad que sí? Se va a vestir como cordero, no le va a decir que él es el enemigo. Pero eso es lo que a la gente le gusta. Vea, estamos aquí entonces en la pelea. Estamos en el 12, vamos para el 12, ¿verdad? Y David, en el 10, perdón. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyó Saúl y todo Israel estaba. Estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. Ahora aquí me gusta esta parte. Y David era hijo de aquel hombre afrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los hombres de sus 3 hijos que había ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab, el tercero Sama, y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había huido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante ¿cuánto? ¿Usted sabe lo que es 40 días el enemigo avergonzándolo, hermano? Yo digo que por más cobarde que usted sea, usted tiene que parar y darle un puñetazo. ¿Verdad, hermano? Sí, no, cuando el miedo te ataca. 40 días venía el palantín. ¿Dónde están los soldados de Saúl? ¿Dónde está el rey de Israel? Que salgan a pelear. Una burla, hermano. 40 días. O sea que fueron 80 veces avergonzados, porque por la mañana y por la tarde. O sea, 80 ofensas. Es fuerte. Ahora
Ahora vea esto. Y David era el menor, el 14. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo, en la diosidad: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira a tus hermanos, están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de Ajá. ¿Qué entiende usted ahí? David no era un irresponsable. David no se iba y dejaba las ovejas solas. No, señor. Hay gente que tiene ovejas y las deja solas. No, señor. Tengo que ausentarme, y dejó aquí a un guarda. Se preocupaba por las ovejas de su padre David, ¿sí o no? Tengo que ir a hacer un mandado, tengo que ir a cumplir un compromiso, pero las ovejas no pueden quedar solas porque viene el lobo, el oso, y hace desastre. Entonces dice que dejó un guarda. Ok. Estamos en el 20, en el 18, en el 20. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla. Y daba el grito de combate, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos, y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia, y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, una pregunta: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere el rey, le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Entre todo lo que hemos leído, ¿qué nota usted en el lenguaje de David? Que David siempre ponía a Dios por delante. Y decía, ¿quién es este? Estaba confiado en lo que él tenía. Incircunciso. Y veía a los soldados como el escuadrón del Dios viviente. ¿Y cómo los veía Saúl? Como cobardes. Usted no me está entendiendo. Dependiendo la mente del líder. El líder terrenal ve a su ejército como innegligentes, como que no sirve. ¿Cuándo usted vio a David diciéndole a su pelotón que no servían? ¿Cuándo vio usted a Jesús diciéndole a sus discípulos: me arrepiento de haberlos escogido? Pero a veces usted tiene líderes que dicen: ustedes no sirven para nada. Oye, cayó pesado. ¿Es o no es? ¿Usted cree que un líder va a poner una tropa alineada a una guerra si lo vive ofendiendo? Jesús motivaba. Yo creo que esas palabras de David motivaron a más de un soldado. ¿Quién es ese gigante? Que no, los otros le dirían: no, David, mira ese gigante, y tú tan chiquito que eres. Mira ese gigante grande. Y ay, ¿qué pasó? Pues ¿dónde está el rey? No, Saúl no quiere salir, no quiere dar la cara. Ay, ¿ustedes por qué no son soldados? Pues ¿dónde están mis hermanos?
No tienen miedo. Y Saúl dijo, bueno, pero ¿y qué pasó aquí, pues? No hay nadie que vaya a pelear con ese gigante. Más grande es el que yo le sirvo, el gigante de los gigantes, el Dios de los ejércitos. Ve el lenguaje. Cuando una persona que tú hablas te transmite fe, hermano, te dice, claro que se puede, habrá algo imposible para Dios. Por muy difícil que esté, no los comeremos como pan. Eso es alguien quien tiene el Espíritu de Dios. Y como falta gente llena del Espíritu. Agarra esa clave. Cuando usted ve una gente así, te dice, está lleno del cielo. Pero cuando usted ve una gente carnal, no se puede. ¿Y te cree que nos van a respaldar? Y si se va la luz, de repente llueve, en ese lugar no hay nadie. Los 10 espías. ¿Sí me entiende? Entonces usted ya sabe identificar quién anda en la carne y quién anda en el Espíritu. El que anda en el Espíritu le va a transmitir ánimo. ¿Y qué es lo que estaba haciendo David? Hablándole al ejército. Ustedes no quieren ir, les voy a enseñar cómo es que se pelea con el que anda con nosotros. Parece que se les olvidó a ustedes a quién les sirven. Parece que a ustedes les falta doctrina. Parece que ustedes no entendieron lo que este Dios grande hizo a través de Moisés, que abrió el mar rojo. Parece que ustedes no saben que ese grande Dios maravilloso era una columna de fuego en medio de la noche y que era una columna de nube en medio del día. Parece que se les olvidó que este Dios hizo brotar agua de una peña y trajo golondrinas para que Israel comiera en el desierto. Parece que a ustedes se les olvidó todo eso y aquí estoy yo para inyectarles fe. Ahora es que van a ver cómo es que se mueve el Dios que yo predico. Amén, gloria a Dios. Eso es un hombre lleno de Dios. ¿Será que faltan hombres de Dios hoy así? Todo es, no se puede, no se puede, no se puede, el Dios de no se puede. Yo no conozco el Dios que no se puede, yo conozco el Dios que todo lo puede. Todo lo puede. Ese es el que yo conozco, el Dios que hace las cosas imposibles posibles. Ese es el que yo predico y en el que yo creo. Entonces, ¿a qué le temeré? Si Dios está conmigo, ¿quién? Contra mí. Y entonces, ¿por qué nos acobardamos, pues? ¿Por qué acobardarnos, hermano? Y este es uno de los escenarios que más me encanta. Cuando David dijo, ahora les voy a mostrar que no soy yo, es quien está en mí el que va a hacer. Vea, estamos en el 21. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos y el ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos de aquel que guardaba el bagaje, corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, una pregunta allí, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija sin mirar de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, él escuchó, preguntó, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Vea cuando un cristiano tiene el corazón lleno de veneno. ¿Cómo habló Eliab? Con malicia. ¿Cómo veía Eliab a su hermano David?
Con soberbia y malicia. ¿Será que hay gente que nos ve a nosotros con malicia dentro de la iglesia? Ay, ay. Claro, como ellos habían visto la reunión allá y el profeta le dijo: hasta que no venga el insignificante no comen. Ya ese tenía algo ahí, es que ese David, que se creerá el ovejero ese. Sí, porque hay gente que dice que se creerá el hermano Monzón ese, que maestro va a estar haciendo ese es un hipócrita, ese es un filisteo, un fariseo. Así tiene el corazón como Elías. ¿Sí o no? En vez de decir: oye, vino David porque nuestro padre lo mandó, viene a hacernos un favor, a que el hombre venía a traerle pan, ¿verdad que sí? A traer, y de paso el papá le dijo: anda a ver cómo están tus hermanos. Pero este no, siempre él nos vino a espiar, vino a burlarse de nosotros, la gente que es sufrida, que tiene depresión, que se cree inferior a los demás. Hermano, usted tiene una identidad, usted tiene algo valioso llamado Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿por qué sentirnos inferior a quién? Pero hay gente que se siente inferior. Claro, como él estudió y yo no. Claro, ¿es sí o no? Eso es tenerse uno en poco. Yo veo a Manuel y le digo: oye, el varón toca bien y canta bien, Señor, gloria a Dios, síguelo bendiciendo. Pero si me puede dar lo que él tiene, gloria a Dios, pero dale más a él. No tengo por qué envidiar, bueno, que se cree. No, hermano, al contrario, ojalá vengan 3 más, ¿verdad? Y si armamos la orquesta completa. Gloria al Señor, hermano, necesitamos gente capacitada. Pero a veces la gente no le gusta a la gente capacitada, porque el que no estudió no le gusta los que estudiaron, porque se sienten inferiores. Y ese es el problema, hermano Franklin. Y teniendo la oportunidad de aprender, pero no quieren aprender. Quieren quedarse enanos, cabezones y cabezones, porque no crecen, hermanos. Se quedan enanos. Es por eso, hermano, que cuando reciben doctrina aprenden. Primero a controlar su carácter. Gloria a Dios por todas las cosas. Ahora vean, vámonos. El 29. David respondió, otra pregunta: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Dijo David. O sea, que le dijo así a su hermano mayor: bueno, ¿ahora qué te hice yo a ti? No es puro habladuría tuya. Porque ya el otro lo estaba mal informando con los soldados. No le hagan caso, que ese es el hermano menor de nosotros. Eso no tiene valor. Y viene David y le dijo, ¿verdad? Que bueno, ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué te he hecho yo a ti? David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? O sea, ¿qué te he hecho? No es esto mero hablar, porque esa gente es habladora. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? El 30 dice: y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir, y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía el león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Hay gente que le gusta tener batallas que lo vean los demás para que lo honren. David, todas sus peleas fueron en secreto. Y cuando tú peleas en secreto y trabajas a Dios en secreto, llegará el momento donde Dios levantará un gigante, porque el gigante lo levantó Dios. Agarre esta perla, porque sin gigantes nadie iba a conocer a David. Por eso es que cuando tú dices: Señor, pero este gigante tan grande, ¿por qué se me ha levantado? Y te dice: hijo, hija, es para sacarte del anonimato. Quiero que salgas de los secretos y te voy a exhibir.
Por eso es que si tiene un gigante frente a usted, te diga: ha llegado el momento en que Dios me exhiba. Ha llegado el momento donde Dios derribará al gigante, yo le volaré la cabeza y la gente entenderá y conocerá que Dios está conmigo. Amén. Sin gigante, ¿quién iba a conocer a David? Entonces a veces hace falta el gigante. Pero la gente le tiene miedo al gigante, hermano. Yo no, yo cuando veo un gigante, Señor, nos zumbamos. Dime, si tú quieres yo voy, pues el gigante, eso sí, no me dejes solo. Vámonos, porque después del gigante viene la honra. Después de su gigante viene una honra. ¿Se entiende? Fíjate como dice usted, Señor, vamos contra ese gigante, vamos. Manuel dice, yo voy. No, vamos, claro, no me dejes solo ahí, porque ese gigante vuelve papilla. Pero vea, porque David sabía quién lo había llamado. ¿Sabe usted quién lo llamó? Yo creo que sí. Cristo Jesús. Ya me llamó mi Señor, y si Él me manda, Él va conmigo. Amén. Ahora, ya a mí me apasiona oír hablar a David. Por eso es que Dios decía: David tiene el corazón conforme al mío, me agrada. Cuando usted habla así, allá arriba Dios se alegra, dice: mira mi sierva, esta es mi sierva, este es mi siervo. Así es que hablan los hijos de Dios. Esos son los hijos de Dios, los que mueven arriba el cielo, los que hablan como David. Pero a veces vemos gente carnal: si yo no hago, no se hace nada. ¿Quién le dijo que usted hace? Aquel que hace Dios. Cuando usted hace, usted es el que está haciendo. ¿Te escuchó alguno de eso? Jesús diciendo: si yo no hago, nadie hace. ¿Usted escuchó a Jesús en eso? ¿Escuchó a Pablo? ¿A Pedro? ¿A David? Pero hay líderes hoy en día: si yo no muevo un dedo, no se mueve nada. No, usted no es nada. Yo no soy nada. Si usted no hace, Dios pone a otro. Pero la obra no se detiene. Eso tenemos que echarlo a un lado. El yo. Usted no es nada ni yo nada. Usted y yo somos el barro, polvo de la tierra. Pero a veces vemos como Saúl así por encima del hombro a los demás. No, hermano, así no es. Así no es. Es que nada más con usar la palabra yo, nada más con usar la palabra yo, Ya es feo. ya estoy faltando el respeto a Dios, porque la Biblia dice: yo soy el gran yo soy. Así es. Uno debe decir mi persona. Pero mire cómo los dos veían. O sea, yo quiero que usted entienda esto. Había un gigante ahí, había gente ahí, habían todos los de guerra, pero no todos estaban viendo de la misma forma. Los soldados de Saúl estaban esperando que salga Saúl primero, nosotros lo seguimos. Si no sale, nosotros no vamos. Y David estaba diciendo: no, ese es mío, Señor. Aquí este es el momento de que vean de qué estoy yo hecho. ¿Me entiendes? Entonces el mismo Saúl, todavía David está diciendo: voy a tomar tu posición, porque el que tiene que ir eres tú, cabezón. Pero tú tienes miedo, yo voy. Y en vez de darle ánimo, tú no vas a poder. Tú eres un niño, sí, tú eres un niño, él es alto. Y Saúl era alto, Saúl era bajo, Saúl era alto. Claro. Ahora lo dice que Saúl era alto. Más alto que los demás. Claro. Pero o sea, lo que te digo es esto: si yo te voy a ayudar a ti, ese es el ánimo que tú me vas a inyectar, tú no vas a poder. Él es un hombre de guerra y tú eres un niño. Miren, menos más que David estaba lleno de Dios, porque él le dijo: ahí te dejo con tu gigante, chico, yo me voy. ¿Sí o no? Agarra a tu gigante y quédate con tu gigante. Pero David sabía a lo que había ido. A veces hay momentos que uno quiere irse del campo de batalla, porque los que andan con uno son unos cobardes. Se levanta un gigante y no se para ninguno. ¿No le ha pasado? No, solamente disciplina. Ay, no, disciplina. No, que disciplina nada. Me meten en la cárcel y me busco otro loco como yo y vamos a adorar para que el ángel venga y abra la prisión. Amén, gloria a Dios. Tengo miedo a cárcel. ¿Usted le tiene miedo a la cárcel? En la cárcel también se adora. Las mejores revelaciones las tuvo Pablo en la cárcel. Las revelaciones más grandes las tuvo el apóstol Juan en Patmos, en una isla encarcelado. O sea que en la cárcel hay revelación. Pero la gente terrenal y carnal le tienen miedo a que le digan algo. No, hermano, de ahí yo tenemos el Espíritu Santo de Dios. Amén. Para adelante. Amén.
con respeto, porque David nunca faltó respeto, pero hablaba verdades. Gloria a Dios. ¿Sí me entiende? Los hijos de Dios somos respetuosos. Gloria a Dios. Entonces vean, ¿qué conversación? Sí, ¿qué conversación? No, también el 33, ¿no? 36, ajá. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Vea como David veía a los soldados. Este incircunciso está en oprobio al pueblo, al ejército de Jehová. El ejército de Jehová eran los soldados que estaban ahí. Los soldados del Dios viviente están siendo oprimidos, burlados por este incircunciso. Por eso Jehová lo va a entregar en mis manos. Pero David veía a los soldados como el ejército del Dios viviente. Pero Saúl, ¿cómo los veía? Como él, cobarde. Yo no sé si usted me está entendiendo, hermano. Yo estoy tratando de meterlo más allá. O sea, aunque David veía a los cobardes, David llamaba las cosas que no son como que si fueran. David le decía a Saúl: este está insultando al ejército del Dios viviente. Gloria a Dios. Así habla un líder. Gloria a Dios. Ajá. El 37 dice: y añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, también me librará de las manos del filisteo. Y dijo a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David decía aquellas cosas. Hay gente que pelea sus guerras terrenalmente. Usted no puede ganar una batalla en la carne. Saúl creía que iba a ganarle a Goliat con las armas terrenales, con las armaduras que se ven. David no tenía armadura terrenal, pero sí tenía la armadura espiritual, la de Efesios 6. David tenía el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, tenía el calzado del evangelio, el cinturón. ¿Me entiende? Y David dijo: no, este es el problema que tú tienes, Saúl, que tú no has aprendido a conocer a Dios. Tú peleas según tú. Yo voy a pelear no con tus armas, sino con las de allá arriba. Estos gigantes se derriban en ayuno, oración y confianza al Dios de los cielos. Lo terrenal a usted le impide, pero lo espiritual le abre las puertas. Y quizá la gente dijo: este se volvió loco, enano, chiquito, menor de edad y camorrero. A lo mejor dirían: ese es un camorrero, ese va a ser un bocado para el Goliat. Siempre hay gente que dice: no va a poder. Sí, hay gente, a lo mejor habían soldados y decían: ahora este cabezón, ahora vamos a ser clavos. ¿Quién le dijo a él que era un gigante, que él era un guerrero? Ni soldado es, ese es un cuida oveja. Y se fue este muchacho y dijo: no, yo voy a pelear con las armas que Dios me enseñó, con la onda y con las 5 piedras. Los 5 ministerios tenía ese muchacho. Dijo: si se le pelo uno, le doy con el otro. Ah, sí, usted tenía una precisión. Con la primera piedra lo derribó, porque era la piedra de la confianza. Amén. Cuando él se paró ahí, se paró en confianza. Claro. Se paró sabiendo que iba a ganar. Iba confiado. Confiado. Cuando usted está confiado, ¿quién le gana, pues? Nadie. Dios dijo: yo no puedo dejar mal a ese chiquitico allá abajo. Yo no, es que no lo puedo, yo no puedo dejarlo de respaldar. Tú no ves, revolucionó eso allá abajo. Eso tiene una pelea, uno solo. Nada más David alborotó todo eso. A veces hace falta una sola gente llena de Dios para alborotar un lugar. De los dos lados, de los dos lados. Sí, alborotó. A veces hace falta un solo loco que alborote la situación. Ya bueno, es como un loco así como David, ¿verdad? No, Un loco en el espíritu. chiquito pero grande No, en espíritu. se tenía presencia de Dios. El 40 dice:
Y tomó su cayado en su mano y cogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo, y el filisteo venía andando y acercándose David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Qué sabroso cuando el enemigo nos tiene en poco, que nos ve como insignificantes. Pero cuando el muchacho abrió la boca, porque era muchacho y rubio y de hermoso parece. Dios, ay, me mandaron fue una princesa. ¿Sí me entiende? El gigante a lo mejor se reiría. Me mandaron enanos para acá, como que mándenme a alguien de guerra, un hombre fornido. Y dijo el filisteo a David, mire cómo le dijo el filisteo, una pregunta: ¿soy yo perro para que me vengas a mí con palos por el cayado? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Declarando, ¿me entiende? Por eso él sabía. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Entonces ve algo que trae aquí otro misterio, que el mismo David dice en los Salmos, cuando él dice que el que hace trampa para su hermano, su enemigo, termina cayendo en ella. Con la misma espada de David fue muerto él. O sea, cuando alguien quiere venir a matarlo, usted termina él quitándose la vida con la propia espada que venía a matarlo. Enamórese Dios. Enamórese Dios. Y David y Saúl quería matar a David con su lanza. Y cuando usted ve que Saúl muere, dice que él también se lanzó sobre su lanza. O sea, que siempre con el arma que a ti te quieran matar. Por eso dice Isaías que ningún arma forjada que se levante contra ti procederá. El que haga guerra contra ti lo hará sin el permiso de él, y terminarán ellos cayendo en sus propias trampas. Por eso es que yo he visto a más de uno ahorcado en su mismo mecate. Como Esther, ¿verdad? Cuando Mardoqueo y Amán que quisieron ponerle una horca, ¿dónde terminó Amán? En la propia horca. O sea que el que le hace trampa a usted termina cayendo en el mismo hoyo. Así que no hagamos trampa, porque la trampa que preparemos hoy será la que mañana nos agarre. Por eso no es bueno hacer trampas. El que maquina perversidad, trampa, engaño, el que quiere ver a su hermano derribado, destrozado, termina esa persona estando destrozada como quería ver a su hermano. Porque estaba haciendo hoyo
para sí. Mi abuela decía antes de ser creyente, pero con una sabiduría, decía que la vida era como un boomerang, que todo lo que tú lanzabas se devolvía, que todo lo que tú le desearas a las personas se te devolvía a ti. Después llegó al evangelio, entonces ella decía, todo lo que el hombre siembre, eso segará, Cosechará. eso cosechará. Cosecharemos solamente cosas buenas y las malas no. Así que no nos pongamos bravos cuando alguien nos murmure, porque recordemos y pensemos atrás, yo murmuré, Señor. Eso está bien hecho, Jonathan. ¿Quién te mandó a estar metiéndote en conversaciones que no agradan? ¿Viste cómo se siente? Y Dios se agrada, se siente feo, Señor. Yo no me voy a dejar de eso, porque así como me están hablando de mí, yo también he hablado de otro. Y es mejor, ¿verdad? Mejor de la iglesia no hay amor. No, cabezona. ¿Y de quién no andas tú en tu casa una guarida de chismoso? Puras víboras, y quieres que te perfumen y que te traten bonito. Saca la víbora de tu casa. Porque la gente que es así es la que siempre anda hablando mal de los demás. ¿Es o no es? Exactamente. La gente dolida, mi abuela decía, en ese tiempo había los artistas viejos, hermano, de esos que eran dramáticos, las Lupita Ferrer, era que le decían, ¿no? Esta es una Lupita Ferrer, esta tira la piedra y esconde la mano, rompe la vajilla. Los hermanos y las hermanas que andan, ay, mi Dios, esos son los peores. Las que, ay, sí, esos son los peores. El verdadero hijo de Dios aguanta su pan y calle y le da gloria a Dios. Sigue adelante. Sigue adelante. Ah, gloria a Dios. Total. ¿Verdad? Hay que saberse defender uno mismo porque La misma Biblia habla, hermano. si no, ¿Habla o no habla? Bueno, yo le entiendo, yo creo que usted también, ¿verdad que sí? Ya estamos casi terminando, hermano, porque la vida es muy larga. Pero es que no lo podemos brincar. es muy bonito. Porque si lo brincamos, ¿verdad? Entonces, no, a David hay que examinarlo bien. Sí, desde niño. Ok, El 52. el 52. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos. Ahí sí cobraron ánimo. Hasta llegar al valle de hasta las puertas de Crón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento, y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, una pregunta, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo a David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Pero no se acordaba, porque la gente es malagradecida. Cuando tú le haces favores no se acuerdan. Ese era el que tocaba el arpa cuando estaba siendo atormentado allá, que lo leímos, ¿verdad que sí? Pero mientras tú más bien le hagas a una persona, si esta persona es malagradecida, nunca te va a agradecer lo que tú haces por él. Pero como nosotros lo hacemos es como para Dios, no importa si nos agradecen o no. Amén. Total, que nos pague Dios. Amén. ¿Verdad? Y esto no lo llevamos de tarea, porque aquí viene el pacto. Aconteció en que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David, y lo amó Jonathan como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonathan y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonathan se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, un acto profético. Iba a ser el próximo rey que le tocaba hacer era a Jonathan. Pero vea que desde el principio como Dios va acomodando. Y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. ¿Cómo se portaba David? Prudente.
¿Y cómo se comportan los hermanos a veces cuando usted los envía? Imprudente. Imprudentemente, o sea, no hay que enviarlo, la gente imprudente no se puede enviar. Ajá. Prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Pero luego viene aquí que Saúl tenía celo, ¿verdad que sí? Y aquí es donde empieza el problema. Con esto terminamos, nos los llevamos para la casa. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no más le falta el rey. Cuando una gente vive enojada, hermano, le abre una puerta a un espíritu. Se enojó, dice, y se enojó Saúl. Se amargó su corazón y ya no veía a David con buenos ojos. Y yo digo, ¿qué culpa tiene David que la gente lo tuviera en alta estima? ¿Acaso que David andaba haciéndose propaganda? Voten por mí, David, próximo rey. David no andaba en eso. Imagina las doncellas, pero a Saúl dijo: no, ya va, espérate. El enemigo empezó a decirle: mira, Saúl, acuérdate que Samuel te dijo que ya Dios se provió de un rey. Acuérdate que ya tú no eres más rey arriba, que abajo eres el rey, pero ese el que te va a heredar a ti es Jonathan. Pero se metió David y David te quiere quitar reinado a tu hijo. ¿Trabaja el enemigo así o no trabaja? Y desde ese momento Saúl no volvió a ¿qué? A ver con buenos ojos A David. Y mi pregunta es: ¿y qué le dijo David a Saúl? Es que cuando usted tiene gracia de Dios, la gente lo persigue para matarlo, así usted le haga bien. Usted termina haciéndole favores y terminan persiguiendo para matarlo.